Gracias, buenas noches, señoras y señores de la República Dominicana, de la región del Caribe y del mundo. Hoy en Bogotá, Colombia, con la senadora Claudia López, candidata presidencial del Partido Alianza Verde y de otras fuerzas progresistas de Colombia, en el marco de una concertación política que habrá de producirse próximamente. Bienvenida, Claudia, para nosotros es un honor contar contigo, con tu presencia en el poco espacio que tiene disponible. Muchas gracias. Para nosotros. Es un gusto estar en este programa. Muchas gracias. En República Dominicana te esperamos con deseo, queremos ver tu propuesta, queremos ver tu discurso, queremos ver tu pensamiento político. Ya eres una figura conocida, realmente. En tu opinión, como senadora, como candidata presidencial, ¿cuál es tu visión? Claudia López, presidenta de la República, frente al proceso de paz que acaba de firmarse. ¿Cómo va a poder seguir adelante con esta carga que se nota pesada sobre el tejido social del Estado colombiano? No, al contrario, no es una carga, es un alivio. Yo francamente creo que haber logrado poner fin al conflicto armado con las FARC no eran cualquier grupito simple, las FARC fueron la guerrilla más grande en toda la historia de América, desde Canadá hasta Chile. Nunca hubo una guerrilla más grande, de mayor capacidad militar, de mayor control territorial. De manera que haber salido de las FARC mediante esta negociación política, de este acuerdo, fue un logro enorme para Colombia y un alivio para Colombia. Realmente es una bendición que en esa medida, no solo por razones humanitarias, porque obviamente ya no habrá soldados muertos, ni colombianos secuestrados, ni se espantará la inversión, ni familias desplazadas, sino también porque eso va a permitir, como de hecho está ocurriendo, renovar la agenda política colombiana, que lleva secuestrada por el conflicto armado con las FARC muchos años. Si tú te pones a mirar, las últimas 4 o 5 elecciones presidenciales en Colombia se han definido por qué se iba o no se iba a hacer con las FARC. Tal vez esta próxima, del 2018, será la primera vez en los últimos 20 años en los que al fin la agenda estará centrada en otros problemas que son los verdaderos problemas de Colombia hoy, en problemas como la corrupción, como el desempleo, como la calidad de la educación y la salud, que es lo que realmente está truncando la calidad de vida en Colombia. De manera que es una bendición haber culminado este proceso de paz, pese a todas las dificultades. Yo lo apoyé desde el principio, porque creo que este era el rumbo obvio, lógico y deseable para Colombia. Senadora, ¿piensa usted que los dueños de Colombia, yo no estoy hablando de los generales, yo no estoy hablando de la gente que votó por el no, ni de los que votaron por el sí, ni del gobierno, ni de los partidos políticos? Yo estoy hablando de los dueños de Colombia. Parece mentira, pero en América Latina hay una estructura que está por encima del poder político, que es la que decide. ¿Usted cree que los dueños de Colombia quieren realmente la paz en Colombia? ¿Les negocio la paz en esta ocasión? Pues si te refieres, digamos, como a los grandes poderes económicos de Colombia, a quienes Colombia tiene una economía todavía muy pequeña, muy concentrada, un nivel de riqueza muy concentrado, de manera que hay gente evidentemente muy influyente y con una enorme capacidad de decisión. Y yo diría que en términos generales la mayoría estaba con el proceso de paz. La mayoría estaba de acuerdo con que se hiciera. No hubo una, digamos, actitud beligerante en contra del proceso de paz. A muchos les preocupa, digamos, algunos cambios, en fin. Pero me parece que tanto el presidente Santos, digamos, es parte de la oligarquía colombiana. No es un contradictor de eso de que tú llamas los dueños de Colombia. De manera que él les inspiraba confianza hasta cierto punto. Y aunque había división con el expresidente Uribe, que también, digamos, tiene un respaldo de poderes económicos muy importante, esos poderes económicos, digamos, puede que entiendan la posición del presidente Uribe, pero no son beligerantes en ese respaldo. Hubo cierta división de las élites económicas colombianas, pero yo diría que la mayoría se tragó el proceso de paz, digamos, y entendía que sin mayores concesiones y sin poner en riesgo, digamos, su estatus, que no se puso en riesgo, de hecho, la paz no era un obstáculo, sino una probabilidad de ventaja para ellos también. Pero tampoco ese sector
lo defendió vehementemente. No, claro que Tampoco se identificó proactivamente No. a través de su poder. no, de acuerdo, no fueron los más proactivos, pero digamos que su real poder, no necesitábamos que fueran proactivos, su real poder era de sabotear el proceso. Y no lo hicieron tampoco, entonces en esa medida, digamos, el proceso pudo salir adelante. Usted dice que el presidente Santos es parte de ese equipo oligárquico. Yo pienso que él puede ser parte, pero pienso que está un poco en desgracia con ese sector políticamente. No lo noto. Hoy en día quiero decir. Hoy en día está desgastado, digamos. Sí. Pero cuando lo eligieron, pues era el candidato de toda la oligarquía y la élite colombiana, digamos, ahí no había ningún problema. Y tenía, de hecho, el respaldo de otro sector, digamos, de una clase política ascendente, como la de Álvaro Uribe. Era el candidato de Álvaro Uribe. Entonces, digamos que cuando él se eligió, el presidente Santos en el 2010 por primera vez, pues contaba con el respaldo de todo el mundo, por eso ganó, pues, ¿no? No de todo el mundo, pero digamos de todo ese sector de élite, tanto económica como política, nacional, regional. Lo que pasa es que ya, digamos, una vez él toma la decisión de hacer el proceso de paz, eso es lo que causa fractura. Se queda sin el respaldo del presidente Uribe y se queda sin el respaldo de un sector de la élite económica. Pero el grueso de la élite económica y toda la clase política regional, que en Colombia no se maneja con convicción, sino con clientelismo y corrupción desde el gobierno, pues apoyó el proceso de paz. Y los sectores alternativos y de izquierda apoyábamos el proceso de paz por convicción, digamos, porque esa ha sido una de nuestras causas toda la vida, ¿no? La salida negociada al conflicto armado en Colombia. De manera que Santos es un caso casi que excepcional, yo diría, en la política no solo latinoamericana, sino global. Porque Santos es un personaje que por su origen oligárquico nunca ha tenido popularidad y votos propios. Se eligió en el 2010 con la derecha de Uribe, siendo su candidato, y se eligió en el 2014 en contra de Uribe con el apoyo de la izquierda para hacer la paz. Entonces es un caso bien excepcional, pero finalmente con todas esas jugadas logró primero reelegirse y segundo sacar el proceso de paz adelante. Esa carambola política que lo colocó en el poder es parte de lo que Lenin definía como la suerte. Decía que en política la suerte era una categoría histórica. Bueno. Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un comunicado, justificaron su apoyo a Santos, América Latina no podía entenderlo. Las FARC dijeron en un documento que habían descubierto repentinamente que había algo peor que el fascismo, que era el uribismo. Y con eso justificaban su voto. Sí. Bueno, tenían que... No, porque no votaban. Bueno, su influencia, sus áreas de influencia. Un poco exagerado, pero tenían que justificar cómo apoyar un hombre de derecha, un grupo armado revolucionario, apoya a un oligarca que lo combatió, que los enfrentó, que le liquidó parte de su Estado Mayor, y entonces aquello es una contradicción histórica. ¿Qué hará usted como presidente de Colombia para modificar esa ausencia de voluntad política participativa, de ejercicio ciudadano del pueblo de Colombia en la democracia como tal? Ese porcentaje tan bajo de votantes. Sabemos las razones estructurales de una democracia agotada, cansada, de un modelo que tiene que refundarse en sí mismo. Pero ¿qué hará usted? ¿Cuáles serán sus medidas? ¿Cuál será su práctica? ¿Cuál será su hoja de ruta para restablecer la confianza de una ciudadanía herida con la democracia como modelo político? Entonces, en primer lugar, si yo llego a ser presidenta de Colombia es porque esa ciudadanía decidió dejar de quejarse y salir a votar. Entendió que no es con la quejadera, ni en Twitter, ni en Facebook, como vamos a derrotar el clientelismo, ni la corrupción, ni la desigualdad que hay en Colombia, sino organizándonos y votando libremente. Los ciudadanos de Colombia, yo soy una ciudadana que viene de clase media, hecha pulso por la educación, como la inmensa mayoría de los colombianos. Yo no nací en cuna de oro, no soy de las élites tradicionales de Colombia, no pertenezco a un partido tradicional. De manera que si llego a la presidencia será porque los ciudadanos entendimos que nosotros somos la mayoría y que como mayoría tenemos el derecho a gobernar. Y habremos derrotado con nuestro voto libre a esas élites oligarcas, clientelistas, excluyentes que han gobernado Colombia hasta hoy. De manera que si llego a la presidencia ya habremos dado el primer paso, que es renovar nuestra fe en la democracia, no por la vía de la quejadera, sino del voto libre y de una coalición alternativa que llegue al poder en Colombia. Ahora, habiendo dado ese primer paso, sin duda el segundo paso tiene tres componentes esenciales, me parece a mí. Uno, cumplir los acuerdos de paz.
Cumplir los acuerdos de paz no es simplemente cumplirle a las FARC ya se desmovilizaron, ya entregaron las armas. La paz que viene para Colombia es cumplirle a los colombianos, es cumplirle a los campesinos, es cumplirle a los campesinos más excluidos que hoy son cocaleros porque no tienen otras opciones de vida, es cumplir los programas de desarrollo rural integral, de apertura del sistema democrático en Colombia para que fuerzas ciudadanas tengan chance de competir y no las derrote de entrada el clientelismo y la corrupción. Entonces eso es lo primero, cumplirle a la Colombia rural, a la Colombia regional, a la clase media colombiana que es la que necesita, vía los acuerdos de paz, tener mayor representación política. Lo segundo, impulsar la economía. Esta economía está caída. Aquí Uribe y Santos se consideran de derecha, critican a Maduro, pero la verdad es que tienen un modelo económico bastante parecido al de Maduro. Un modelo económico rentista, un modelo económico que depende del petróleo. Se cayó el precio del petróleo, entonces se cae la economía colombiana, porque las élites tradicionales de Colombia son bastante primarias y bastante rentistas, todavía dependen de exportar petróleo, carbón, café, y no han hecho ningún esfuerzo por diversificar nuestra economía. Yo en cambio sí creo en una economía diversificada, porque solo una economía moderna y diversificada va a generar empleo y va a darle oportunidades a las clases medias y populares de Colombia de tener una mejor calidad de vida. Entonces esa es nuestra segunda prioridad. Volver a echar a andar un modelo económico diversificado, plural, no rentista, con un sistema tributario progresivo, pero que no ahorque al empresariado porque necesitamos que inviertan y generen empleo. Y lo tercero, la gran prioridad de Colombia es la política social para incluir. Colombia es vergonzosamente uno de los países más desiguales, no solo de América Latina, sino del mundo. Aquí hay gente que vive como en el siglo XVIII, sin agua, sin electrificación, sin oportunidades de educación, y en parte esa desigualdad y esa exclusión es lo que genera tanta tensión política, incluso hasta un conflicto armado. De manera que vamos en ese orden. Cumplir, pues primero, habremos dado una batalla ciudadana para ganar, que es dejar de quejarnos y usar el poder de nuestro voto. Luego, cumplirle a Colombia a través de los acuerdos de paz. Luego, modernizar e impulsar la economía y por esa vía lograr disminuir la desigualdad. Ese es realmente nuestro gran propósito en Colombia. En corta palabra, esos son los ejes centrales de su propuesta de nación para la sociedad colombiana. Así es. ¿Cómo se insertará un posible gobierno suyo? ¿Cómo podrá cohabitar con esos sectores que se oponen al desarrollo de Colombia, que tienen una economía rentista? ¿Cómo usted logrará convencerlo? ¿Qué hará usted para que ese sector de la economía anquilosado, que tiene una propuesta de derecha pero que gobierna en parte como la izquierda, qué hará usted? ¿Cómo lo logrará convencer? ¿Cómo lo llevará a ese espacio de gobernabilidad? Yo la verdad tengo una filosofía en la vida. Yo creo que convencer convencidos es una tarea perdida. Lo que importa en Colombia es que hay un sector de empresariado que sí es moderno, que sí diversifica, que lo que necesita es tener condiciones para competir contra estos otros. Aquí la verdad me parece que no es un tema de convencimiento, sino de reglas de juego. Primero, vamos a actualizar el catastro. Colombia vergonzosamente no tiene catastro actualizado. El Estado colombiano no sabe quién es dueño de qué predio tiene, cuánto vale. El 90% de la gente en Colombia por fuera de las ciudades no paga predial, que es el impuesto básico del Estado. Entonces nosotros vamos a actualizar el catastro y a cobrar predial. Que en Colombia la gente haga riqueza con la innovación, con la generación de empleo, no con lotes de engorde, no con vacas en ganadería extensiva, que como no pagan impuestos tienen más tierra en Colombia las vacas que los campesinos. Es una economía absurda del siglo XVII, parece el feudalismo. De manera que lo que vamos es a cambiar las reglas de juego. En la Colombia que yo voy a gobernar vamos a actualizar el catastro, todo el mundo va a pagar predial, el que no pueda sostener tierra improductiva la tendrá que vender y vamos a generar un mercado de tierras para que incentive la economía productiva. Vamos a bajarle los impuestos de renta a las empresas industriales y comerciales de Colombia pagan impuestos muy altos y por eso no pueden ampliar su capacidad productiva de inversión. Vamos a bajar la tarifa casi 8 puntos, pero vamos a quitar las exenciones. Parte del rentismo y del clientelismo en Colombia es que los que financian campañas presidenciales después les dan exenciones tributarias que nos cuestan 2 puntos del PIB, de riqueza, por unos suertudos. Entonces vamos a bajar los impuestos, pero todo el mundo va a pagar lo mismo. Y vamos a devolver el IVA. El gobierno de Santos subió el IVA, que es el impuesto al consumo, que es súper regresivo, lo subió del 16 al 19. Eso es en parte lo que tiene la deprimida la economía, no solamente la caída del precio del petróleo, sino que al subir los impuestos regresivos, pues cayó la capacidad de consumo de los hogares. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es
bajarlos de las empresas para que suba la inversión y el empleo, cobrar predial para que esa economía rentista atada al feudalismo del suelo no sea competitiva y tengan que salir de la tierra y entre a usos realmente económicamente rentables, y a devolverle poco a poco el IVA a los hogares para que puedan consumir más y generar más oportunidades. Es una visión de economía moderna. Yo no creo en el socialismo del siglo XXI, yo creo que lo que hay en Venezuela es una desgracia, políticamente es una dictadura y económicamente es un rentismo burdo que termina en corrupción. Aquí lo que tenemos es una visión moderna, económica, de justicia social, pero a partir de una economía de mercado bien regulada. Para seguir hablando de ese y otros temas, hacemos una pausa. Señoras y señores, conversando con Claudia López desde Bogotá, Colombia, candidata presidencial del Partido Verde. Seguimos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Señoras y señores, de vuelta nuevamente con la senadora Claudia López en su programa Política Exterior en TV. Senadora, ¿cómo piensa usted insertar a Colombia en términos de política exterior? ¿Cuáles son los ejes centrales de su política hacia el mundo? ¿Cuál será la línea de acción de esta nación que se nota completamente parcial en los grandes temas de actualidad? A ver, en términos de política exterior, Colombia es un país que hoy tiene una buena relación con sus vecinos. Está en el marco de los escenarios multilaterales y bilaterales del continente. Tiene una buena relación. Colombia ha tenido tradicionalmente una buena relación bipartidista con el gobierno de Estados Unidos, y yo creo que eso ha sido muy útil y hay que mantenerlo. Colombia nunca ha tomado partido ni por los republicanos ni por los demócratas. Han logrado que Colombia sea un tema bipartidista y eso es útil. Ese es un patrimonio que hay que cautivar. Pero a mí me parece que el futuro de Colombia está en el Pacífico, como el futuro del mundo. Colombia es un país que no tiene, realmente, tú miras la región pacífica colombiana, es tal vez la región más pobre de Colombia, que tiene menor infraestructura. Nuestro único puerto de gran envergadura, y es aún muy pequeño, es el de Buenaventura en el Pacífico. Pero Colombia tiene que fortalecer su integración regional latinoamericana, y ya lo tiene, con la Alianza del Pacífico, que combina alianzas estructurales con México, con Chile, con Perú, pero también con todo el Pacífico global. A mí me parece que ese es el futuro económico de Colombia, que ese es un punto. Colombia siempre ha tenido una relación muy privilegiada con Estados Unidos, y sin dañarla, por supuesto. El futuro de Colombia está en volcar y en expandir su política exterior hacia la cuenca del Pacífico, es algo que pienso hacer.
¿Eso quiere decir que los acuerdos estratégicos con Estados Unidos se van a mantener? Sí. En términos de bases militares y cosas de ese tipo. Sí, yo creo que, digamos, esta ya no es la América Latina que está con riesgos del comunismo ni nada por el estilo. Nosotros tenemos unos marcos de cooperación en términos de seguridad regional, de desarrollo regional. En el caso particular de Colombia, obviamente a Estados Unidos le interesa la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. A Colombia le interesa más, no porque le interese al gobierno norteamericano, sino porque es un problema de seguridad nacional para nosotros, que tiene que resolverse como se va a resolver por la vía de los acuerdos de paz. No con plomo y glifosato, sino con inclusión y economía moderna para el campesinado colombiano. Ese ya es el camino, digamos, que con el respaldo de Estados Unidos tomó Colombia. Es el camino correcto, no el camino de la guerra contra las drogas, sino el camino de la economía moderna y la inclusión. Y ese lo vamos a seguir manteniendo. Y a fortalecer, por supuesto, las relaciones con el conjunto de América Latina, que seguirá siendo un escenario privilegiado para nosotros. El Caribe es una región muy importante para nosotros. Ahí Colombia, digamos, ha logrado expandir y por cuenta, digamos, del diferendo que tenemos con Nicaragua a propósito de San Andrés, hemos fortalecido las relaciones con el Caribe. Pero creo que el área nueva que tenemos que cubrir con mucho mayor énfasis en términos de relaciones diplomáticas, tanto políticas como económicas, es con la cuenca del Pacífico. Y con las demás fuerzas insurrectas, digamos el ELN, los sectores que se quedaron al margen del acuerdo de las FARC, los paramilitares, las bandas criminales. ¿Habrá una propuesta de seguir procurando acuerdos de paz? Yo creo que ¿O sencillamente se aplicará la ley contra aquello que no...? Lo que pasa es que hay que distinguir, digamos, eso que hemos llamado el conflicto armado colombiano, digamos, de grupos que se armaron contra el Estado porque no tenían oportunidades de inclusión y representación política o por ausencia del Estado que no defendía a la población. El grueso de los grupos paramilitares, que fueron los que se armaron como autodefensas, aunque terminaron, digamos, criminalizados en narcotráfico, el grueso de esos grupos ya se desmovilizaron. Y de las guerrillas, que fueron las que se armaron contra el Estado porque no tenían representación política, solo queda un grupo armado ilegal, que es el ELN. Entonces, aparte de eso, realmente del conflicto armado solo nos queda el ELN, que hoy está en un proceso de paz, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, con un respaldo muy generoso del gobierno de Ecuador. Son conversaciones que estamos adelantando en Quito, que espero que culmine este gobierno, pero que si no culmina este gobierno, yo culminaré en mi gobierno, porque me parece que es un proceso de paz, y con eso quedaríamos, digamos, con lo que llamamos en Colombia la paz completa. Es decir, ya no habrá ningún grupo armado ilegal relacionado con lo que se conocía como el conflicto armado en Colombia. Quedarán otras amenazas, grupos de narcotráfico, eso que llamamos bandas criminales, problemas de seguridad urbana, pero eso lo que requiere es el fortalecimiento del Estado y de la justicia en Colombia y también de la inclusión social para que no haya un ciclo perverso entre pobreza e inseguridad, pero eso no tiene que ver realmente con lo que llamamos conflicto armado. De manera que usted piensa que los líderes de la FARC no correrán la suerte que corrieron los del M-19, sobre todo los de ellos, lo de la Unión Patriótica. Yo creo que no, yo creo que en Colombia, por fortuna, un genocidio político no volverá a ocurrir. Esa es una de las vergüenzas históricas de Colombia. Fue una de las razones por las cuales se demoró tanto este conflicto armado, porque a quienes trataron de negociar la paz en los 80s, entre los paramilitares, agentes del Estado y esos dueños de Colombia, los asesinaron. Fue un genocidio de más de 2.000 o 3.000 personas que trataron de hacer la paz, los identificaron porque vinieron a hacer la paz y después de que los identificaron los mataron. Obviamente esa trampa... O sea que firmaron un acta de defunción en blanco. Desafortunadamente eso terminó siendo, en vez de ser un acuerdo de paz, fue un acta de defunción. Y esa fue una actitud irresponsable de las élites de Colombia y de sectores de la fuerza pública que en esa época se prestaron para esa masacre. Y eso, desafortunadamente, nos condenó a 30 años más de guerra, que hasta ahora estamos acabando con estos acuerdos de paz. Pero yo estoy segura, no ha ocurrido y no veo que haya ninguna posibilidad de que ocurra una desgracia similar hacia el futuro. Usted que maduró el país políticamente, las fuerzas que hicieron ese hecho no están en capacidad de repetirlo, la sociedad con su indiferencia no le estará dando carta blanca a eso. No, todavía quedan sectores radicales y de extrema derecha en Colombia, pero hoy no tienen ni el poder militar, ni el poder político, ni el respaldo social que tenían en su momento. Entre otras cosas porque también el Estado colombiano en diferentes gobiernos, yo puedo tener muchas diferencias con el presidente Uribe y el presidente Santos, pero sin duda en los últimos 20 años Colombia ha mejorado en provisión de seguridad y justicia pública. Entonces, en la medida en que también los colombianos de las clases medias, de las élites regionales y nacionales han sentido que el Estado es capaz de protegerlos, pues también tienen menos incentivos
a acudir a grupos de armados ilegales de extrema derecha. Entonces hoy no tienen ni las condiciones, ni el respaldo social, ni las amenazas de seguridad, ni la connivencia que tenían con las fuerzas militares de antaño, y por eso no creo que se vaya a repetir. El Estado es más compacto que en 1990, está más fuerte institucionalmente, puede asumir sus compromisos realmente. Sí, yo creo que porque el Estado colombiano hoy es un Estado más fuerte, es un Estado que tiene instituciones de seguridad, tiene una fuerza pública que es ejemplo en América Latina, de hecho es una de las fuerzas militares más grandes de América Latina. La más grande. La tuvo que crecer justamente para enfrentar el conflicto armado, es la más grande sin duda, pero también no solamente es más grande, sino más profesional, mejor entrenada, y no solo militarmente, sino en materia de doctrina política y de respeto a los derechos humanos. Entonces, sí, las instituciones de Colombia hoy, por lo menos en materia de defensa y seguridad, son mucho mejores y mucho más entrenadas y profesionales. El problema de Colombia hoy es que sus instituciones políticas, no de seguridad y defensa, sino políticas, tienen un enorme grado de ilegitimidad. Porque aunque la seguridad y defensa mejoró, la política siguió siendo muy precaria, muy clientelista, muy corrupta, muy de élite, muy de privilegios. Y eso es lo que nosotros aspiramos a romper, a derrotar y a modernizar el resto del aparato estatal colombiano, que es fundamentalmente modernizar el aparato económico, el aparato de justicia, el aparato social del Estado colombiano. Pero, senador, hay un crespón sobre ese espacio social de la vida política colombiana, que son los falsos positivos, que manchó dolorosamente la hoja de servicio de un ejército profesional, de una fuerza de defensa profesional. ¿Qué va a pasar? La justicia internacional, la Corte Internacional de Justicia, dice que va a actuar, lo tiene en agenda, lo tiene en carpeta. Acabo de ver un informe desde Holanda, sí, muy urticante, muy fuerte, y veo una postura dual del gobierno de Colombia. Es una página que se pasará, se dejará o se hará justicia con ese tema. Será justicia, por supuesto. Será justicia, y yo creo que una de las cosas que aprendimos entre el primer proceso de paz que hizo Colombia en el año 90 con el M-19 hasta el último con las FARC en el 2016, aprendimos que solo puede haber paz si hay justicia transicional. Tiene que haber, ese es el sano equilibrio, digamos, para que pueda haber justicia con las víctimas y reconciliación con la sociedad. Y yo creo que Colombia tomó la decisión correcta, y es que en este proceso de paz, a diferencia del primero que hicimos, no es que haya impunidad y amnistía para todo el mundo, y impunidad absoluta para los militares que cometieron abusos. Aquí acordamos crear todo un sistema de justicia transicional, lo que llamamos Justicia Especial para la Paz, al que irán todos los responsables de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra más graves, sean agentes del Estado, sean paramilitares o sean guerrilleros. Todos irán a ese sistema de justicia transicional en Colombia, responderán por sus crímenes en Colombia y responderán con los mismos estándares de verdad, justicia y reparación a las víctimas. Y yo creo que esa ha sido una decisión correcta para Colombia. Si Colombia hubiera seguido el camino de que le da impunidad a unos y amnistía a otros, o peor aún, que le da amnistía a unos y graves condenas a otros, la reconciliación y la paz hubiera sido imposible. Ahora, a mí me complace, yo de hecho me he comunicado con la fiscal Besudo de la Corte Penal Internacional, me complace que la Corte esté encima y esté atenta y que no vaya a tolerar que no se cumplan los estándares de justicia transicional que hemos pactado. De manera que yo celebro y respaldo que la Corte Penal Internacional esté atenta, pero estoy segura que con el compromiso de Colombia, con nuestra llegada a la presidencia de la República, Colombia le va a cumplir a las víctimas, los victimarios van a responder todos en igualdad de condiciones ante la Jurisdicción Especial de Paz, y en ese sentido vamos a evitar que tengamos que terminar en alguna jurisdicción internacional. Senadora, pero en una sociedad, por momento, que se proyecta tan conservadora como la colombiana en términos políticos, ¿no teme usted que la llegada de una candidata, yo no diría de ultraizquierda, yo diría progresista en términos políticos? Yo sé que usted tiene su diferencia con el socialismo del siglo XXI y otras visiones de la política latinoamericana que analizaremos en el porvenir. ¿No teme usted que los estamentos militares de Colombia no estén preparados para recibir no una mujer,
sino su pensamiento político. Sería la primera vez que una mujer progresista es presidenta en Colombia. Sin duda. Y eso es mucho. Para todo el mundo. Eso es mucho. Eso no es cualquier cosa. No solamente es su condición de mujer, ni su pensamiento abierto. Estamos hablando de su contenido, de su propuesta, de la fuerza que la lleva al poder. ¿Usted piensa que las Fuerzas Armadas están listas para aceptar ese cambio? Yo creo que las fuerzas militares de Colombia siempre han respetado y se han mantenido al margen de la política y han respetado la democracia. Y no creo que eso vaya a cambiar, francamente. Yo creo que ese es uno de los logros que hemos tenido a pesar de todas las dificultades. Yo tengo un enorme aprecio por la fuerza pública colombiana, que no es el espacio de unos derechosos contrainsurgentes, es fundamentalmente el espacio de unos jóvenes humildes de estrato muy popular, que son los que componen nuestro ejército, los que se han sacrificado por darnos libertad, por darnos seguridad, por permitirnos la paz. La paz ha sido sin duda un logro también de las fuerzas militares de Colombia, porque sí están los falsos positivos, que fue una mancha sin duda, pero no fue una política de Estado, no fue una política generalizada dentro del ejército de Colombia. De hecho, se supo gracias a que muchos sectores dentro del propio ejército protestaron y no cohonestaron. De manera que yo creo que la tradición democrática, los logros que hemos tenido de fortalecimiento de la fuerza pública no se van a perder porque una mujer progresista llegue al poder. La fuerza pública colombiana respeta la democracia, respeta las instituciones, sabe que yo en lo personal y quienes me acompañan en mi espacio político respetamos a las fuerzas militares, les agradecemos, y los problemas puntuales que hemos tenido de violaciones de derechos humanos no los vamos a salvaguardar. Tampoco es eso lo que está pidiendo la fuerza pública. La fuerza pública no está pidiendo impunidad para los falsos positivos, está pidiendo justicia transicional, y eso es lo que hemos acordado hacer. De manera que no creo que se vaya a presentar ninguna tensión ni ruptura democrática con las fuerzas militares de Colombia porque una mujer progresista llegue al poder. American Watch, una organización no gubernamental de mucha disidencia política en Washington, habla de 6.000 a 8.000, una cifra enorme, un holocausto prácticamente en América Latina. ¿De falsos positivos? De falsos positivos. Hasta el momento tenemos documentado realmente en Colombia, entre la Fiscalía y diferentes organizaciones, entre 2.300 y 3.000 casos. Igual es un holocausto, digamos, cada uno. Recordemos que falso positivo es la denominación que se le da a que prácticamente cazaban, engañaban a jóvenes de barrios populares en Colombia, los disfrazaban de guerrilleros y los asesinaban a sangre fría para presentarlos como bajas legítimas en combate y obtener ciertos beneficios. Realmente una cosa vergonzosa, lo más doloroso que ha ocurrido en la degradación del conflicto armado colombiano en relación con violaciones de derechos humanos de la fuerza pública. Sin duda algo muy doloroso y que no va a quedar en la impunidad. No va a quedar en la impunidad porque ni las víctimas de falsos positivos por parte de agentes del Estado, ni las víctimas de secuestros y masacres execrables también por parte de la guerrilla, no va a haber impunidad ni para los unos ni para los otros. Va a haber justicia transicional con iguales estándares de que respondan a las víctimas con reparación y con verdad y con justicia transicional en igualdad de condiciones. El hombre que negoció la paz en La Habana, el señor Humberto de la Calle, me decía ayer que él percibía una actitud más conservadora, más dura en los exmilitares que en los militares activos en torno a los acuerdos de paz. Él dice que los militares activos querían la paz, están cansados de la guerra, quieren estudiar, quieren progresar, quieren crecer, quieren un desarrollo económico. Además, no vivieron los años más duros de la guerra, mientras que él dice que los exmilitares vivieron la época más dolorosa, la más sangrienta, están marcados emocionalmente por esos hechos. Sí, ¿Piensa usted igual? Sí, yo estoy de acuerdo, y ese fue un hecho evidente en el transcurso de las negociaciones. También es un tema generacional, digamos, ¿no? Correcto. Los militares retirados, pues, son personas mucho más adultas, que también hicieron su sacrificio, no digo que no, pero la época más dura del conflicto armado, cuando se presentaron las mayores masacres, secuestros masivos, los años 80, ¿no? Desplazamientos, fue de finales de realmente de los 90. Los 90 es la década más dura. Es que se degrada la guerra. Es donde se degrada la guerra, es donde ocurren los falsos. Entre los 90 y mediados de los 2000, 2003, 2005, fue la época más dura. Entonces, una cosa es hablar de la guerra en los 70, que era ahí pues más o menos con escaramuzas, romántica, etcétera.
cuando la guerrilla era medio romántica, a la guerrilla que nos tocó en los 90, pues una guerrilla armada hasta los dientes, una guerrilla metida en narcotráfico, una guerrilla capaz de degradar la violencia a las peores formas. Entonces, obviamente, los militares activos hoy son los militares a los que les tocó esa guerra degradada y que ni ellos la quieren vivir ni ellos la quieren causar, y no solo por respeto, sino también por el dolor de ver una guerra tan degradada. Respaldaron con mucho respeto los acuerdos de paz. Hacemos una pausa, señoras y señores, para poder seguir conversando con la senadora Claudia López de Bogotá, Colombia. Volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Entramos en la parte final de su programa Política Exterior. Senadora, ¿qué piensa usted de este colapso de los gobiernos progresistas, de los gobiernos de izquierda, de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI? ¿Qué impacto tiene el escándalo de Odebrecht en el aspecto ético de su gobernabilidad? ¿Cómo ha pesado eso en Colombia? ¿Cómo visualiza usted el futuro de América Latina a partir del fracaso de esa oportunidad histórica de gobernar la fuerza progresista? En un momento en que absurdamente en Colombia parece haber un resurgir de ese pensamiento, en otros países de América Latina parecería haber un colapso, una caída lenta pero sostenida. Sí, de acuerdo. Pues a ver, yo en principio lo lamento, digamos, lamento mucho que esté terminando como está terminando el ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina, y lo lamento porque yo, digamos, comparto cierta parte de la filosofía, ¿no? Yo sí creo que la América Latina es un continente que necesita modernización, que necesita inclusión, que necesita equidad, y esas que sin duda fueron banderas y logros, hay que decirlos, logros de esta era. La pobreza de América Latina bajó en buena medida por esa ola de gobiernos progresistas, sin que se cayera, excepto en Venezuela, en regímenes económicos abiertamente socialistas o rentistas. Eso no es ni siquiera socialismo, eso es rentismo puro, con corrupción. Se modernizó el aparato económico, se amplió, se creció más, pero se mantuvo dos cosas que yo creo que son el yugo de América Latina y la trampa
que no pudieron superar los gobiernos progresistas. Los modelos económicos. Y es que no logró salir ni del clientelismo como manera prevalente de hacer la política, ni del rentismo y el subsidio como manera prevalente de sostener la política social. Y esas dos trampas se llevaron a los gobiernos progresistas, se los llevaron porque por la vía del clientelismo terminaron escándalos de corrupción como el de Odebrecht, y por la vía de la política social vía subsidio, de una economía muy dependiente del petróleo, de bienes primarios no suficientemente modernizada, pues terminaron en una vulnerabilidad en la que cayó el petróleo, cayó la economía y cayó el gobierno. Entonces, esas son las dos trampas que hay que superar. Ahora, en el caso de Colombia, Colombia va detrás, ¿no?, de todos los ciclos por cuenta del conflicto armado. Entonces, en el auge de los gobiernos progresistas, Colombia tuvo el gobierno más de derecha de su historia, que fue el de Álvaro Uribe. Y ahora vamos a entrar, creo yo, con retraso, pero vamos a entrar finalmente a un gobierno progresista, pero que va a aprender de esas dos lecciones. No es ni con rentismo ni con clientelismo como se puede sostener un gobierno progresista. Es con una economía moderna y diversificada y con una política ciudadana y transparente. ¿Qué piensa usted de la figura de Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Qué enfoque le merece? Le tengo muy gran admiración, me parece que hizo una trayectoria política increíble, que sin duda fue el constructor del cambio en Brasil, pero quedó atrapado por esta trampa que te decía, la trampa de la política clientelista y por la trampa de la política del subsidio. Y eso no le permitió trascender a la historia como todos hubiéramos querido, yo por lo menos hubiera querido. Sacó 30 millones de brasileños de la pobreza. No, eso es un monumento histórico, ¿no? Sin duda, por eso lamento el final, porque su trayectoria, su ascenso, su liderazgo, un hombre humilde, hecho a pulso, que construyó toda una plataforma política. Primero hizo un partido. De los trabajadores, mucho más amplia además que el Partido de los Trabajadores, que sacó a 30 millones de la pobreza, que termina en parte en este problema, digamos, de corrupción, de escándalo judicial, pues es lamentable, sin duda. ¿Cómo piensa usted hacerle frente a ese legado de fracaso de la fuerza progresista de América Latina para que no se repitan en Colombia? Pues yo creo que primero podemos aprender de la lección y segundo, como te lo mencionaba antes, yo creo en una economía de mercado moderna, basada en derechos de propiedad privada, pero incluyente. Y para no depender del petróleo, lo que creo es que hay que bajar los impuestos a las empresas, devolver los impuestos regresivos como el IVA, para incentivar una economía que se basa en producción nacional y en inserción en el mundo. Por eso creo que Colombia tiene no solamente que mantener su relación privilegiada con Estados Unidos y el Caribe, sino crecer. Y el futuro del mundo para crecer económicamente está en la cuenca del Pacífico. De manera que por eso también tengo esa visión. Yo creo que si Colombia tiene que aprender las lecciones diversificando su economía, fortaleciendo una economía de mercado insertada en el mundo adecuadamente. Y lo segundo que tiene que hacer Colombia para no caer en ese error es renunciar al clientelismo como manera de gobierno. No es comprando apoyo político ni apoyo empresarial como se puede gobernar bien y sosteniblemente a largo plazo. Es dando igualdad de reglas de juego, no comprando apoyo político, sino ganándoselo con transparencia y gobernando para las mayorías, que en el caso de Colombia son las clases medias urbanas y los sectores populares rurales, que son los que necesitan de un Estado más eficiente. De manera que tendremos en Colombia una presidenta que no será tolerante con la corrupción, que no aplicará el amiguismo con los ministros, con los funcionarios, con los directores, con los congresistas. Es un producto del mérito, Fausto. Yo me hice la vida estudiando, ascendiendo y me he ganado todo duro, porque a las mujeres además nos toca todo mucho más duro. De manera que si llego a la presidencia de Colombia será porque derroté la corrupción, no porque me alié con ella. Y cuando gobierne no estoy empeñada con ella, razón por la cual no le tengo que pagar favores. De manera que sí, esas son las dos lecciones que tenemos que aprender quienes tenemos una visión progresista. Pero ni con clientelismo ni con rentismo. Pero usted está consciente que la corrupción arranca en el círculo más cercano de los presidentes. Sin duda. Esa es la desgracia. Esa es la desgracia. De los presidentes. La corrupción aquí no es solo abajo. La corrupción en América Latina sobre todo porque su epicentro es la presidencia. Es la presidencia la que compra apoyo empresarial para comprar apoyo político. Y así maneja el sistema. Hasta que eso se rompe. Y la que compra apoyo legislativo para poder gobernar. Sin duda. Entonces, por eso hay que llegar a la presidencia sin corrupción y gobernar sin comprar apoyo político. Y yo lo he dicho, y no soy inocente, Fausto. Es posible que yo llegue y el Congreso de Colombia siga siendo de mayorías clientelistas y nos chantajee, y le he dicho a los colombianos con toda claridad, no voy a ceder al chantaje. Si no me pasa una sola ley, gobernaremos con las leyes que tenemos, pero no voy a comprar apoyo político, punto.
Yo creo que con la Constitución y las 33.000 leyes que tiene Colombia podemos hacer las cosas que nos estamos proponiendo. ¿Piensa usted, como senadora, como candidata presidencial, que es irrepetible lo que ocurrió en 1990-91, cuando 3 candidatos presidenciales tuvieron que hacer la campaña presidencial desde su residencia? Cuando 3 candidatos presidenciales fueron asesinados, 2 de izquierda y 1, digamos, de centro político, en un sinsentido histórico que no tiene explicación todavía al día de hoy. ¿Piensa usted que eso es un hecho irrepetible? Sí, eso no va a volver a pasar. ¿Piensa usted que no Una página dolorosa de Colombia que no se va a repetir. O sea, usted no tiene ningún temor de que le suceda lo que le pasó a Luis Carlos Galán? No, no creo que pase. Yo creo que esa época dolorosa, caótica, donde el Estado no tenía un aparato militar fuerte que ofreciera seguridad, donde no había una fiscalía sólida, donde las élites todavía eran muy proclives a proveerse seguridad privada, fuera como fuera, donde el narcotráfico quería imponer su ley, fuera como fuera. Yo creo que esa página dolorosa de Colombia ya pasó. Yo creo que aquí hay tensiones, hay polarización, pero no creo que vaya a haber magnicidios. ¿Piensa que no? No creo. Eso pensaba Luis Carlos Galán. No, Luis Carlos Galán se confió. Era muy consciente de que eso podía pasar. Y por eso, digamos, lo mismo que Pizarro. Su propia muerte. Lo mismo que Pizarro. Y sí, y fue muy doloroso. Y de hecho, una de las cosas que me motivó a mí, yo era una joven en esa época, estudiante, pero una de las cosas que me motivó a mí a ser una ciudadana activa, a ingresar en política, fue decir, no nos vamos a dejar matar, no nos van a matar a todos. Y vamos a perseverar por la lucha democrática, y perseveramos y aquí estamos. Y yo creo que esa página dolorosa de la historia de Colombia se cruzó, se dobló y no se va a volver a repetir. En el otro ámbito del terreno, si la fuerza del presidente Uribe logra ganar las elecciones, intentar devolver los acuerdos de paz, ¿qué visualiza usted en Colombia? Pues un gran riesgo, sin duda. Colombia ha avanzado mucho, y entre otras cosas ha avanzado mucho gracias al fortalecimiento de la seguridad que en su momento hizo el presidente Uribe. Yo eso se lo reconozco. Pero todo ese fortalecimiento de la seguridad, del ejército, de la justicia, era justamente para presionar a las FARC a hacer una negociación política seria y a que se desarmaran. Y lo logramos. Entonces a mí me parece un contrasentido. Entonces, que después de tanto sacrificio y de haberlo logrado, él quiera devolver su propia obra. Y yo creo que eso es porque el presidente Uribe, desafortunadamente, y uno de los sectores que lo apoyan, tienen mucho temor a la verdad, tienen mucho temor a la justicia. Y la verdad es que él como expresidente tiene impunidad garantizada, como todos los expresidentes de América Latina. En materia, digamos, penal no responde ante la justicia penalmente. Y no creo que vaya a haber una revancha contra el uribismo, ni contra los sectores de izquierda que estuvieron en conflicto armado, ni contra los sectores de derecha. Yo creo que parte de lo que nos estamos jugando aquí es decirle a todos esos sectores, no vamos a volver al pasado, no hay revancha, no va a haber impunidad, pero tampoco va a haber revancha. Va a haber justicia transicional moderada y con penas moderadas para todos. Lo único que pedimos es la verdad. No puede ser que hasta a la verdad le tengan tanto pánico. Entonces, yo espero que Colombia no dé ese paso atrás, no destruya lo que ha ganado, que el uribismo tenga que aceptar que Colombia va a seguir hacia adelante, no va a volver a la polarización y al conflicto armado. Yo espero que ese sea el resultado. De manera que estamos ante los dos escenarios, o avanzar o retroceder. De acuerdo. La victoria de la ultraderecha sería el retroceso político de Colombia en el plano militar, en el plano económico y con todos los aspectos proactivos que significa la paz. Correcto. ¿Cuál es su mensaje final para los pueblos de América Latina, para Colombia, para la juventud colombiana, para la mujer colombiana? Para los pueblos de América Latina, de gratitud porque nos han acompañado en estos años difíciles de conflicto y nos acompañaron con mucha generosidad en el proceso de paz. Todos los gobiernos de la región apoyaron la paz de Colombia y no tengo sino gratitud como colombiana por eso. Y para los jóvenes, las mujeres y los ciudadanos de Colombia en cualquier lugar del mundo que nos vean, un mensaje de esperanza. Hemos pasado por épocas muy difíciles, pero estamos justamente en la posibilidad histórica de con nuestro voto construir unas mayorías que transformen a Colombia, que no solamente dejen atrás la guerra, sino que construyan paz, equidad, modernidad e inclusión para Colombia. Por último, ¿qué le dice usted a la Fuerza de Seguridad de Colombia
como posible presidente de esta nación. Que gracias, fue gracias a su sacrificio y a su profesionalización que logramos terminar esta guerra. Los que cometieron actos de violaciones de derechos humanos no quedarán impunes, los llevaremos a la justicia transicional sin ninguna revancha y seguiremos construyendo una fuerza pública mucho más sólida, presente en todo el territorio, capaz de garantizar lo que nuestra Constitución promete: el derecho a la vida, a la libertad y a la honra de todos los colombianos. Muchas gracias, senadora Claudia López. Muchas gracias por la Ha sido un placer conversar con usted. Señoras y señores, hemos concluido esta conversación, entrevista con la senadora Claudia López. Será hasta el próximo domingo cuando presentaremos un nuevo invitado del programa Política Exterior en TV. Hasta el próximo domingo.